No hay nadie como tú, mi Dios. No hay nadie como tú, mi Rey de reyes y Señor de señores. Dios grande y maravilloso. Solo tú eres digno de recibir toda la alabanza y toda la honra, mi Dios. Aleluya. Oh, mi Dios. Sus manos en esta noche y alabe a este Dios maravilloso, a este Dios que se merece toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza sea para ti, Señor. Recibe toda la adoración, recibe toda la alabanza, Señor. Solo tú eres digno de ser alabado, solo tú eres digno de ser glorificado, porque no hay nadie como tú, Señor. Nada se compara a ti, Señor. Solo tú eres digno, Señor. Solo tú eres único, solo tú eres maravilloso, solo tú eres grande, Señor. Oh Dios, mi alma te alaba y te agradece y te bendice en esta noche, Dios. Te exalto, te doy la gloria, te doy la alabanza, Señor. Es un privilegio podernos presentar ante ti. Es un privilegio poder estar ante tu presencia, Señor. De poder abrir nuestros labios, de poder bendecirte, de glorificarte, mi Dios. Oh, santo eres, mi Dios, santo eres, santo, 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 santo eres, mi Dios, aleluya. Santo es tu nombre, mi Dios, aleluya. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, a Él sea
sea la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria sea su nombre. Aleluya, es un privilegio que Dios nos permite y no nos cansaremos de decirlo cada vez. Es un privilegio poder estar delante de la presencia de Él, delante de su presencia, de su majestad. Es un privilegio poder estar aquí, de poder batir nuestras manos, de poder abrir nuestros labios, de poder bendecir a este Dios maravilloso y grande que tenemos. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Y cuántos tienen una alabanza para este Dios? Aleluya. Todos sean bienvenidos a la casa de Dios. Cada hermano y cada persona que nos visita sea bienvenido a la casa de Dios. Siéntase como en su casa, o mejor dicho, mejor que en su casa, porque aquí está la presencia de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Voy a invitar al pueblo de Dios que abran sus Biblias. Vamos a estar leyendo en el Salmo 24. Amén. El Rey de Gloria. Este Rey es el Rey de la Gloria. Amén. Salmo 24, amén. Amén, gloria al Señor. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Gloria al Señor, aleluya. Ponga su Biblia en su silla y vamos a presentarnos delante de la presencia de Dios. No sé qué lo trajo usted a este lugar, no sé qué problema, qué necesidad hay. No sé si vino con la intención de alabar a este Dios maravilloso. No sé si vino con la intención de ponerle a Él sus cargas, sus necesidades. Pero en este momento vamos a presentarnos delante de Él y dígale al Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy y tú me conoces más que nadie y sabes que tengo necesidad, que necesito, pero aquí estoy y en esta noche quiero darte lo mejor. Levante su mano y preséntese delante de la presencia de Dios, soberano Dios y Padre celestial. Dios todopoderoso, Dios maravilloso, Dios grande y eterno. Solo tú eres digno de ser alabado, solo tú eres digno de ser glorificado, Señor. Y en esta noche queremos agradecerte y decirte gracias, Señor, por este privilegio que nos das de estar delante de tu presencia, Señor. Queremos, Señor, que en esta noche tú te manifiestes de una manera especial, Señor. Estamos cansados, cargados con preocupaciones, con necesidades, y tú las conoces, mi Dios. Pero en este momento queremos darte lo mejor, Señor. Queremos ofrecerte, Señor, una ofrenda, un holocausto digno para ti, Señor. Queremos ser ese sacrificio vivo que tú quieres, Señor. Queremos alabarte, queremos bendecirte, queremos exaltar tu nombre, Señor. Glorifícate en medio nuestro de una manera especial, Señor Jesús. Glorifícate de una manera especial, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Toma el control, Señor, de una manera especial, Dios mío, y muévete en medio de tu pueblo, Señor. Muévete y llena corazones, Señor. Revienta cadenas, Señor. Sana si hay necesidad de ser sanados, Señor. Provee si hay necesidad de proveer, Señor, todo lo que haya en cada uno de nuestras vidas, Señor. En esta noche te las queremos poner ante ti, Dios, porque queremos darte lo mejor, mi Dios. Queremos darte lo mejor, Padre Celestial. Queremos glorificarte, queremos olvidarnos de todo, Señor. Solo en esta noche, solo tú y yo, Dios mío. Solo y tú y yo queremos tener esa comunión, Dios mío. Que los cielos se abren, que derramas bendiciones, que derrames de tu espíritu de una manera especial, mi Dios. En el nombre de Jesús, aleluya. Hay poder en tu nombre, Señor, hay poder, mi Dios. Oh,
santo eres mi Dios. Aleluya. Aleluya. Santo eres mi Dios. Hoy puedo cantar con Amén. libertad. Aleluya. Dígaselo porque soy su hijo. Amén. Hoy puedo Porque soy cantar. su Sí. hijo. Puedo levantar mis manos. Hoy puedo cantar con libertad. Porque soy amado. Porque soy amado. Amén. Aleluya. Porque soy amado. Amén, amén, aleluya. Bata sus manos y alabe a este Dios maravilloso. Aleluya. Gloria a Dios. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos cantar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos cantar. Hay libertad en la casa de Dios, Así hay es, libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos cantar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos cantar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, Hay libertad en este lugar para adorarte, para exaltarte. Aleluya. Santo eres mi Dios. Aleluya. libertad en la casa, libertad al cantar, libertad en la casa, hay libertad al cantar, libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo cantar en la casa de Dios, puedo cantar en la casa de Dios, puedo cantar y disfrutar. Somos libres, somos libres por su sangre. Libres somos, somos libres, somos libres, somos libres por su sangre, libres Amén, aleluya, aleluya, aleluya. Somos libres por su sangre. Amén. Y seguimos alabando a este Dios maravilloso. Aleluya. Amén, amén, aleluya. La única razón de mi adoración Eres tú, eres tú,
Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Aleluya. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar. Solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, ven al Redentor, mi amado Señor, Aleluya. eres todo para mí. Te Aleluya. adoraré cada día de mi vida. Oh, Dios, No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. No puedo vivir si no estás junto a mí. No puedo vivir si no estás junto a mí. Señor ¿Qué tal? Oh, mi Dios, al contemplarte, Señor, al contemplar esa obra maravillosa que hiciste en la cruz del Calvario, al ver quiénes somos, quién eres, Dios mío, y que tú tuviste misericordia de nosotros, Dios. Su vida no Oh, Dios, cómo no alabarte y cómo no bendecirte, Señor. hasta el final. Cómo no ver las se grandezas que has entregó. hecho en nuestras vidas, Señor. Y a la muerte fue Oh, Dios, porque gracias, mi me Dios, amó. De tal manera me amó. ¿Cómo pagar, Dios mío? ¿Cómo Y pagar no hay forma ese en que sacrificio? podré pagar. ¿Cómo pagarte esta salvación tan grande, Dios? El precio de su gran ¿Cómo darte las gracias amor? por ser llamado hijos tuyos, Dios? Pero toda mi alma Oh, Dios, quiero ¿cómo, Señor, si no dar. está alabando y Por su glorificando? amor yo viviré.
contemplar esa cruz. No sé si tú puedas contemplar ese sacrificio tan grande que hizo nuestro Dios. Esa sangre que derramó por ti y por mí. No sé si tú puedas ver ese calvario. Por su amor, No sé si puedas ver ese yo lugar viviré. y puedas contemplar y decir De gracias, su Señor, amor, porque yo por ese sacrificio estoy aquí. cantaré. Por ese sacrificio me Con mi permites poder levantar mis manos, poderte alabar, poderte bendecir, mi Dios. Porque Él me amó a mí. Oh, mi Dios, gracias. Por su amor. Gracias, mi Dios, por ese amor. Yo viviré. Gracias por ese amor tan De grande, su Señor. amor, yo cantaré. Con mi Jesús caminaré. Porque Él murió por mí. Oh, mi Dios. Le seguiré. Oh, mi Porque Él Dios. murió por mí. Oh, mi Dios. Le seguiré. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor, gracias, gracias por ese amor. Gracias por esa sangre, Señor. Gracias, 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 Señor. No lo merecíamos, Señor, pero tú tuviste misericordia, mi Dios. Ese amor infinito, ese amor tan grande, Señor. Y cómo no alabarte, y cómo no bendecirte, mi Dios. Y cómo no poderte exaltarte, darte las gracias, darte la honra que tú te mereces, Señor. Porque contemplar ese sacrificio tan grande, mi Dios. Dejaste todo por venirnos a salvar, mi Dios. Y nos tienes en lugares privilegiados. Somos hijos tuyos, Señor. Oh, mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba, mi alma te bendice. Mi alma te exalta, Señor. Santo eres tú, Señor. Salamaya, Samabasaya, Oh, Santa la Maya, Samabasaya, Salamabasaya. Oh, yes, Salamabaya, Salamabasaya.
maravilloso Dios. Oh, mi Dios, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. No sé si puede usted contemplar a este Dios en este lugar. No puede ser si usted no ve a este Dios que está en este lugar, que su presencia está en medio nuestro. Cuando usted cantaba al contemplar tu obra en la cruz, usted le decía tanto amor derramado y solo por mí. Y usted le decía con gratitud vengo ante ti, Señor. No tengo nada que ofrecerte, pero aquí estoy. Eso usted le estaba diciendo en esta noche. Dígale, Señor, cuando contemplo esa obra en la cruz y me veo a mí, no tengo nada que darte, Dios, pero estoy aquí, Señor, tal como soy, Señor, con mis defectos, con mis problemas, pero aquí estoy, Señor, para engrandecerte, para alabarte, para bendecirte, mi Dios. Oh, santo eres, mi Dios. Santo eres, santo, santo, santo. Santo eres tú, Señor Jesús. Oh, maravilloso Dios, maravilloso Dios, maravilloso. Oh, Dios eterno, Dios grande, Dios maravilloso. Oh, Dios, gracias por dejarte sentir, mi Dios. Gracias por estar en medio nuestro, mi Dios. Gracias porque te sentimos tan cerca nuestro, Dios mío. Oh Dios, gracias. Cordero Santo. Oh mi Dios, no nos cansamos Santo, de alabarte, Santo Señor. es Él. No nos cansamos de bendecirte, mi Dios. Levantamos Santo. nuestra alabanza. Aleluya. Al que en el Maravilloso. trono está. Digno es Él, Cordero Santo, Santo, Santo es Él.
al Señor, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Pueden sentarse los hermanos y ponerse cómodos, amén. Voy a invitar al hermano Eberto y al hermano Olivardo. Nos pueden ayudar con la ofrenda, amén. Gloria al Señor. Qué privilegio es poder estar delante de la presencia de Dios, amén. Y qué privilegio es cuando usted y yo nos disponemos a dejar sentir su presencia en nuestras vidas. Y qué privilegio es saber que cuando pasamos... Por mí fue por amor. El cordero inmolado por mí se hizo pecado. En cruenta cruz él murió, mas al tercer día resucitó. Él está vivo, 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 vivo. Hijo de David, autor de mi fe, León de Judá, hombre de Nazaret, cabeza de la iglesia, consejero fiel, la roca verdadera, camino al cielo, Rey de reyes, novio amado, Señor de señores, mi abogado, el todopoderoso, la verdadera luz, venció en la cruz, su nombre es Jesús. Él está vivo, poderosamente vivo, Jesús está vivo. Ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí. Era casi mediodía, todo empieza a oscurecer, el velo del santuario por entero se rompió. Está consumado, en alta voz Jesús gritó, entregó su espíritu, Jesús por mí murió. María se aproxima al sepulcro a llorar, vio un jardinero y comenzó a preguntar, ¿será que usted sabe dónde está mi Señor? María reconoce que Él es Cristo cuando Él por su nombre la llamó. Jesucristo está vivo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo. Paz está vivo.
a Marisol, ayúdala, bendícela. Dale bendiciones en abundancia en su vida, Señor. Guíale en todo, Dios eterno. Oh Dios, guíala cada día hacia ti, Señor. Oh Padre bendito, te lo pedimos, Señor. La hermana Rosiri, Señor, que cumple años también. Bendícela, Señor, ayúdala. Derrama de tu gracia, tu gloria, tu bendición, Padre bendito. Oh Dios, tú eres bueno, Señor. Bendícele y ayúdale, Padre Santo. Oh Dios, háblanos en esta noche con tu palabra. Ella, Dios, sea guiando nuestra vida. Ayúdanos a entenderla, a comprenderla, pero sobre todo, Señor, a vivirla, Jesús. Oh, te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versos 1 y 2. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos 1 y 2. Vamos a leer la palabra del Señor en esta hora. ¿Han encontrado todos, hermanos? Dice la palabra de Dios. Todos leamos a una misma voz. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Verso 2. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Amén. Gloria al Señor. Digamos gloria a Dios, hermanos. Pueden tomar asiento, tengan la bondad. Bueno, vamos a meditar en la palabra de Dios en esta noche, y es bajo un título: tráela de nuevo a tu vida. Amén. Tráela de nuevo a tu vida. Gloria al Señor, gloria a Dios. Hermanos, hay algo que necesitamos traer de nuevo a nuestra vida. Amén. Moisés fue claro en saber, en entender y conocer lo importante que era eso que nosotros necesitamos traer de nuevo a nuestra vida, y es la presencia de Dios. Amén. Así que Moisés es el hombre que dice: si tu presencia, Señor, no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Señor, necesitamos tu presencia. Gloria al nombre del Señor. Y es que, hermanos, la presencia de Dios en nuestra vida, permítame decirle, ella es la que nos alienta, nos da fuerza, nos mantiene. Ella produce en nosotros el deseo de buscar a Dios. Amén. Ella produce en nosotros un deseo impresionante de oír la palabra de Dios. La presencia de Dios nos invita a nosotros, cuando está en nuestra vida, nos invita a obedecer la palabra de Dios. Amén. Hay que entender algo, hermanos, y es: la presencia de Dios siempre va a estar en la iglesia, siempre. Amén. Permítame decírselo una vez más: siempre la presencia de Dios va a estar con la iglesia, porque el Señor lo prometió. Amén. Ella va a estar en medio de nosotros como iglesia, pues el Señor fue una de las promesas del Señor, y cuando el Señor derramó de su Espíritu Santo, era para garantizarle a la iglesia en sus primeros inicios de que no iba a estar sola. La iglesia no iba a caminar sola, no iba a vivir sola, no iba a enfrentar los problemas que iba a enfrentar sola, sino que el Espíritu Santo de Dios iba a estar con su iglesia. Amén. Y permítame decirle algo en esta noche: si el Espíritu Santo de Dios está con la iglesia, hermano, la presencia de Dios está garantizada en medio nuestro. Gloria al nombre de Jesús. Yo no sé si usted puede creerlo en esta noche, hermano,
Pero si el Espíritu Santo está con nosotros, la presencia de Dios está garantizada en medio nuestro. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. La iglesia para el Señor, hermanos, es su tesoro más preciado. La iglesia para el Señor es lo que Él más ama. La iglesia para el Señor es lo que Él más cuida. Y yo quiero que usted lo comprenda en esta hora, amén, hermano. Y Él ha prometido estar con nosotros. Si su presencia no estuviese con nosotros, hermano, hace tiempo el enemigo se hubiese enseñoreado de la iglesia. Pero el día que el Señor le dijo a Pedro y a los discípulos, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, no era por Pedro ni por los discípulos, era porque Él estaba diciendo, es que con la iglesia quedará una presencia, quedará un poder, que aunque el enemigo se levante, aunque se levante guerra, aunque se levanten dificultades, aunque las huestes del mal quieran levantarse, pero hay algo con la iglesia, hay algo en medio de la iglesia que la va a hacer, hermano, que ella pueda triunfar en medio de los problemas, y es el poder del Espíritu Santo de Dios con la iglesia, el cual es una presencia extraordinaria en medio de todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué no alaba a Dios en esta noche, hermano? Y le da la gloria a Dios un instante. Aleluya. La presencia de Dios con la iglesia es lo que hace que la iglesia sea imparable. Amén. Hermano, la iglesia del Señor es imparable. Amén. Eso es lo que le da el poder a la iglesia. Eso es lo que le da la autoridad a la iglesia. Eso es lo que le da el respaldo a la iglesia. Gloria al nombre de Jesús. Por eso donde está la iglesia del Señor está la presencia de Dios y está el Espíritu Santo de Dios y hay autoridad de Dios. Aleluya. Por eso la gente y usted mismo, cuando viene a este lugar, usted empieza a sentir algo diferente. La gente dice cuando llega a este lugar: pastor, es que yo siento algo extraordinario, es que yo siento algo que me mueve, que me emociona, que quiere llevarme al altar, que quiero caer de rodillas, que quiero llorar. Hermano, no somos nosotros, es el Espíritu Santo de Dios respaldando la iglesia del Señor, su presencia en medio nuestro. Gloria al nombre de Jesús. Diga gloria a Dios. Pero hermanos, la presencia de Dios está con la iglesia. Y yo quiero que esto lo entendamos todos, y nadie ni nada podrá discutir eso, hermano, porque el Señor lo prometió y Dios lo que ha prometido lo cumple. Pero lo que sí hay que hacer es traer esa presencia que está en medio de la iglesia, traerla a mi vida. Y eso es otra cosa, porque aunque la presencia de Dios está en este lugar y su Espíritu Santo está en medio nuestro, hay quienes vienen al culto y no sienten a Dios. Hay personas que de manera individual no sienten lo mismo que otros. Y mientras unos sienten la gloria de Dios y la presencia de Dios y el Espíritu Santo, hay personas que de manera individual ellos dicen: pero yo no siento, pero yo no vivo esa misma experiencia, pero yo no he sentido ese mismo momento, ese mover del Espíritu de Dios. Hermano, permítame decirle, el Espíritu Santo es una promesa de Dios para sus hijos, para los que son hijos. Por cuanto sois hijos, el Señor nos ha dado el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Gloria al nombre de Jesús. Eso es una promesa para la iglesia. Pero déjeme decirle, hay que llevarla a mi vida personal. Y cada cristiano debe buscar llevar la presencia de Dios a su vida personal.
Y eso, hermano, sí ya hace una diferencia, porque mientras unos pueden sentir de manera especial y gozarse en la presencia de Dios, hay otros que pueden venir y pasar desapercibidos y decir: cantamos muy bonito, disfrutamos el culto, pero yo no siento lo que ellos sienten. Amén. Y yo quiero, y se lo he contado alguna vez, yo crecí en la iglesia, pero a veces en ese tiempo no teníamos todos los mecanismos que tenemos hoy de ayuda, de apoyo a los jóvenes, a los niños, y toda la estructura que tiene la iglesia hoy para ayudar a los jóvenes en su proceso. Así que algunos jóvenes que crecieron conmigo se fueron de la iglesia. Pero un día una hermana me preguntó a mí y me dijo: William, se fue fulano, se fue fulano. Y me dijo: ¿y usted se piensa ir? Y yo le dije: no, hermana, yo no soy capaz de irme de la iglesia. Y ella me dijo: ¿por qué? Y yo le dije: hermana, porque yo he sentido en la iglesia la presencia de Dios, y eso que yo he sentido en mi vida, hermana, no me deja irme de este lugar, porque aunque soy un joven, yo sé que lo que he sentido en este lugar no lo voy a encontrar en ninguna otra parte. Le dije yo a la hermana, su nombre es la hermana Consuelo, y yo le dije: hermana Consuelo, yo no sentiré lo que he sentido en la iglesia, no lo voy a sentir en ninguna otra parte. Por eso yo no soy capaz de irme de la iglesia, hermana. Lo he pensado, pero no soy capaz, hermano. Y hoy, después de tantos años, tengo que seguir diciendo lo mismo. Igual que un día lo dijo Caleb: ¿cuál era mi fuerza cuando era un joven? Sigue siendo mi fuerza. Yo tendría que decir hoy el mismo deseo, que es el mismo gozo, la misma bendición y la misma alegría que sentí en esos primeros días cuando apenas era un muchacho en la iglesia, son los que sigo sintiendo hoy cuando adoro y glorifico el nombre de Jesús. Por eso, hermano, hay que buscar la presencia de Dios de manera individual en la vida. Amén. Por eso es que usted no puede quedarse solo con venir. Usted tiene que buscar su encuentro con Dios. Usted necesita buscar un encuentro personal, individual, donde usted diga: quiero y necesito encontrarme con Dios. Amén. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? La Biblia dice que David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. Mire esto, hermanos: 30,000 hombres. 30,000, eso es mucha gente. 30,000 personas. Pero luego dice: y se levantó David y partió de Baala de Judá. ¿Con quién? Ya no eran 30,000. Ahora era con todo el pueblo que tenía con él para algo. Y era para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pero ¿sabe algo? 30,000 hombres y luego todo el pueblo para traer una cajita de madera de 1,15 metros de largo. 1,15 metros de largo. 2 cerámicas de estas son 1,20 metros. Y era 1,15 metros, o sea, 5 centímetros menos que 2 cerámicas de estas. Y tenía de ancho 68 centímetros, el promedio de una cerámica, y 8 centímetros más. Y esa misma era su altura.
Así que cuando usted mire, David desplazó 30,000 hombres, más todo el pueblo se fueron para traer una cajita de 1,15 por 68 centímetros de altura y 68 centímetros de ancho. Pero ¿sabe qué era lo que pasaba, hermano? Que esa cajita llamada el arca del pacto, el arca del testimonio, gloria al nombre de Jesús, dentro de ella se encontraban las tablas de la ley de Moisés que Moisés trajo del monte. En ella se encontraba un frasco que contenía un pedazo de maná con el cual Israel había sido alimentado con pan que descendía del cielo, y ella contenía la vara de Aarón que reverdeció milagrosamente para demostrar el liderazgo que tenía Moisés. Esa caja de madera pequeña, hermano, permítame decirle, representaba la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Aleluya. Así que 30,000 hombres y todo un pueblo que tuviera que moverse por ella seguía siendo poco, porque aunque la caja era pequeña, lo que ella representaba era algo muy grande. Gloria al nombre de Jesús. Yo no sé si usted entiende en esta noche lo grande y lo valioso y lo importante y lo urgente que es la presencia de Dios en su vida y en mi vida. Aleluya. Yo no sé si usted lo entiende en esta noche. Yo no sé si usted entiende lo que es que la presencia de Dios esté en su corazón. Yo no sé si usted entiende lo importante que es caminar sintiendo la presencia de Dios. Yo no sé si usted entiende lo valioso que es venir a este culto y sentir la presencia de Dios en su vida. Aleluya, aleluya, diga gloria a Dios. Pero hermanos, no era grande la caja, pero lo que ella contenía tenía un significado profundo. Y lo que ella representaba en medio del pueblo era algo extraordinario. Gloria al nombre de Jesús. Así que David, hermanos, se propuso, escúcheme esto, David se propuso sacar el arca del pacto, el arca que representaba la presencia de Dios, del anonimato donde la tenían. Y yo quiero invitarle en esta noche a que usted empiece a pensar ¿qué tanto o qué tan poco hay de la presencia de Dios en su vida? Y es hora de sacar la presencia de Dios del anonimato y empezar a traerla de nuevo a su vida y a mi vida. Aleluya. Porque permítame decirle, cosas van a cambiar en su vida, cosas van a cambiar en su entorno, cosas van a cambiar en su familia, cosas van a cambiar en sus hijos cuando usted le dé el lugar a la presencia de Dios en su vida. Su visión es diferente, su manera de pensar es diferente, su experiencia con Dios es diferente, venir al culto será diferente. Oh, hermano, cuando la presencia de Dios usted y yo la saquemos del anonimato, de la oscuridad donde puede estar en la vida de algunas personas, puede ser que a alguna persona le han ido restando importancia y la han ido dejando por allá, y puede que ya venga y los cristianos que antes adoraban, cantaban y hasta servían, ahora no les preocupa, no le tienen mucho afán, no se preocupan si sienten a Dios, no se preocupan si vienen y tienen tiempo para orar o para buscar a Dios. Yo quiero decirle, cuando usted desempolve eso que se llama la presencia de Dios en su vida, cuando usted la traiga de nuevo al lugar que a ella le corresponde, hermano, cosas grandes y gloriosas, milagros y prodigios, derramamiento del Espíritu Santo y cosas maravillosas sucederán en su vida, mi hermano y hermana. Amén. Cosas por las que tú te esfuerzas tanto, con la presencia de Dios serán fáciles de resolver. Amén. Problemas que enfrentamos en la vida serían mucho más fáciles de resolver con la presencia de Dios. Así que
o seguimos haciéndolo a nuestra manera o traemos de nuevo la presencia de Dios a nuestra vida. Y yo no sé cuántos aquí quieran traerla de nuevo a su vida. Gloria al nombre de Jesús. Yo quisiera ver la mano levantada de los que quisieran volverla a traer de nuevo a su vida. Aleluya. Hermano, yo quiero la presencia de Dios en mi vida y yo lo he vivido. Yo sé lo que es sentir la presencia de Dios. Y los que la han sentido conmigo saben de qué estoy hablando. Los que han sentido la presencia de Dios en su vida, ellos saben de lo que estoy hablando. Hermano, esto nos hace a nosotros vivir experiencias gloriosas, genuinas en Dios. Que hermano, usted sabe que Dios va delante de usted. Gloria al nombre de Jesús. Diga gloria a Dios. Así que para David era hermanos, era una prioridad traerla de nuevo al lugar donde a ella le correspondía. Y yo quiero decirle algo: debe ser una prioridad en ti y en mí, en tu vida y en mi vida. No interesa que tú hayas hablado en lengua, no interesa que hayas recibido el Espíritu Santo, no interesa que lleves años en la iglesia. Tú y yo necesitamos como prioridad en la vida que la presencia de Dios esté en medio nuestro. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, si David solo era el arca, ahora usted y yo que sabemos que el Espíritu Santo está en medio nuestro. Aleluya. Diga gloria a Dios. La última mención del arca de Dios fue cuando regresó de la tierra de los filisteos en 1 de Samuel capítulo 7 verso 1. Esa fue la última mención que se hizo de ella. Y dice la Biblia: y vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y sacrificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Hermanos, el arca de Jehová en casa de Abinadab. Escuchen esto. El arca del pacto en casa de Abinadab, más el tiempo que duró fuera de Israel, fueron cerca de 70 años. Y escuche eso, la Biblia dice: desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Estuvo allá donde ellos 20 años, pero todo el tiempo que estuvo por fuera de Jerusalén suma cerca de 70 años que el arca, hermano, estaba por fuera. ¿Sabe qué quiere decir eso? El arca representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Eso quiere decir que ellos se acostumbraron a vivir, se acostumbraron a andar, se acostumbraron a recorrer sus caminos sin la presencia de Dios. Quiera Dios que en esta noche, en este lugar, hermano, no hayan cristianos que se acostumbren a caminar sin la presencia de Dios. Y es que le quiero decir: si usted se acostumbra, va a perder las batallas, va a perder las guerras. El enemigo se reirá de nosotros, el enemigo se reirá en tu cara, el enemigo te confrontará. Pero déjeme decirle, hubo un hombre que dijo: es hora de que la presencia de Dios vuelva al lugar donde tiene que estar. Vamos a traer el arca del lugar donde la dejaron y la vamos a poner en el lugar que a ella le corresponde. Yo no sé cuántos en esta noche quisieran decirle a Dios: Señor, yo quiero que tu presencia vuelva a estar en el lugar que a ella le corresponde, hermano. La presencia de Dios, iglesia, es algo glorioso, es algo maravilloso. La presencia de Dios en medio nuestro lo es todo. Yo no sé si usted me entendió, pero la presencia de Dios en medio nuestro lo es todo, hermano. Aleluya, aleluya. Dele ese aplauso al Señor, hermano.
Aleluya. David quiso traerla. El recorrido fue largo. No voy a alcanzar esta noche a contar todo el recorrido, pero seguiremos el domingo. Pero yo quiero decirle y quiero que usted entienda todo el proceso del recorrido del arca, para que usted entienda que para traer una caja de 1,15 m por 68 centímetros de ancho y 68 de alto, hermano, hubo todo un proceso. Así que vamos a mirar algunos lugares donde ella estuvo. ¿Y qué pasó con esa arca que representaba la presencia de Dios? Hermano, permítame decirle, el primero que tenemos que mencionar fue a Saúl. Saúl era el rey de Israel y Saúl se descuidó y no se preocupó por la presencia por traer el arca del pacto y que el arca caminase con ellos. Y escúcheme esto, aunque el arca representaba la presencia de Dios en medio del pueblo, era tarea de Saúl hacer algo para traerla, para activarla. Hermanos, la presencia de Dios está en medio nuestro. Eso no le quepa la menor duda. El Espíritu Santo habita en medio de su iglesia. Pero los que tenemos que activar y los que tenemos que buscarlo y los que tenemos que anhelarlo y los que tenemos que querer recibirlo y los que queremos entender que esa promesa es para los hijos de Dios somos nosotros. Así que no se lo deje a la iglesia, no se lo deje a los líderes. Usted necesita pensar cómo está la presencia de Dios y qué tanto usted está anhelando ese gozo de la presencia de Dios, del Espíritu Santo de Dios en su vida. Usted y yo necesitamos pensar cuánto lo estamos anhelando. Y yo quisiera en esta noche preguntarle, si pudiésemos medirlo como se mide la temperatura, o si pudiésemos medirlo en una escala, ¿usted estaría en un nivel alto o en un nivel bajo? O quizás en su vida esa presencia usted dice, yo no la he sentido. O yo recuerdo haberla sentido, pero no la he vuelto a sentir. Pues yo quiero decirle, hermano, no dependía si estaba o no estaba, ella estaba. El Señor le prometió a Moisés y le dijo, mi presencia va a ir contigo. Y Dios le prometió a Moisés y le dijo, y harán el arca del pacto y donde ustedes vayan la llevarán y ella será símbolo de mi presencia en medio de ustedes. A la iglesia el Señor le prometió el Espíritu Santo y le dijo que era poder de Dios y nos dijo que era autoridad de Dios y nos dijo que era unción de Dios. Pero hermano, depende de cada uno de nosotros si queremos activarlo, si queremos llenarnos, si queremos buscarlo. Pero yo quiero invitarle en esta noche, qué bueno que usted diga, yo necesito la presencia de Dios en mi vida. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Yo no sé cuánto la necesitan. El lugar donde estaba el arca, el primer lugar que le voy a hacer mención, ella estaba en Silo. Y la Biblia dice que en 1 Samuel capítulo 4 versos 3 y 4, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Verso 4. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Escuche esto. Ellos mandaron a traer el arca porque acababan de morir 4,000 israelitas en una batalla contra los filisteos.
Así que ellos dijeron, traigamos el arca. Los ancianos dijeron, traigamos el arca. Hermanos, ellos eran conscientes de lo que representaba el arca en sus vidas, en medio de ellos. Así que la mandaron a traer, pero era algo que ellos no se dieron cuenta. Y es que no estaban valorando el arca por la presencia de Dios, sino para lo que ella servía. Y yo quiero decirle, cuidado con que usted y yo empecemos a pensar que el tener a Dios y el tener la presencia de Dios vale más por lo que es, para lo que sirve, que por lo que ella es en nuestra vida. Así que trajeron el arca y murieron 30,000. Trajeron el arca del pacto, habían muerto 4,000. Sin ella murieron 4,000. Y trajeron el arca y murieron 30,000 israelitas. Eso fue una catástrofe. Y ellos se lamentaron y se preguntaron, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios nos dejó? ¿Por qué su presencia? Pero hermano, ellos estaban trayendo el arca, pero se les olvidó lo solemne que era la presencia de Dios, lo reverente que era la presencia de Dios. A ellos se les olvidó que el arca no se traía de cualquier manera y que no era para sus propósitos personales o individuales. El arca representaba la misma gloria de Dios en medio del pueblo. Eso hizo que Dios los dejara, aunque tuvieran el arca en medio de ellos, hermanos. Amén. Eso hizo que Dios los dejara. Permítame decirle, no use las cosas de Dios ni la presencia de Dios como un amuleto para que me vaya bien. Para que me vaya bien, para que yo triunfe. Hermano, ellos tomaron el arca como algo supersticioso. La presencia de Dios no es para volverla algo supersticioso en nuestra vida. La presencia de Dios es para valorarla y saber, hermano, que es Dios mismo. Es Dios con su Espíritu Santo en la vida mía, en la vida suya, hermano. Gloria al nombre de Jesús. No para fines materiales, es para fines espirituales y para fines gloriosos en Dios. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. ¿Sabe? Hay algo interesante. Hubo más respeto de parte de los filisteos por el arca que de los judíos mismos. Así que el pasaje, cuando usted lo lea despacio, va a encontrar que los filisteos temieron demasiado por el arca. Y primera de Samuel capítulo 4 versos 6 al 9. Mire lo que dice. Primera de Samuel capítulo 4 versos 6 al 9. Primera. Aleluya. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, cuando el arca llegó a Israel, ellos gritaron, pero porque veían en el arca la oportunidad de ganar la guerra, más que por lo que ella representaba. El júbilo no era por la presencia de Dios, era por lo que ellos sabían que podía hacer esa arca en medio de ellos. Pero mire, los filisteos oyeron la voz de júbilo y ellos dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron, ellos sabían que esa arca servía y tenía algo grandioso. Y la Biblia dice: y ellos supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Verso 7. Y los filisteos tuvieron que, ellos sabían, y ellos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Los filisteos hablando de Dios, y ellos dijeron: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así.
¿Sabe? No era costumbre llevar el arca a esos momentos. El arca tenía un lugar y había que mantenerla en ese lugar. Y los filisteos sabían que el arca estaba en medio de Israel, pero no era costumbre antes de ese momento llevarla. Ellos la llevaron con un propósito, querían ganar la guerra. Pero escuche el verso 8: ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Y esforzaos, oh filisteos, ser hombres para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. ¿Sabe algo? Entre los filisteos hubo reverencia y hubo respeto y hubo reconocimiento a lo que significaba el arca. Hermano que está aquí en esta noche, qué bueno que en medio de nosotros no nos vaya a pasar como Israel, que usted y yo le perdamos el respeto, la honra y la gloria y el honor que merece la presencia de Dios en este culto y en este lugar y en medio nuestro. Yo no sé, hermano, si usted al venir a este culto o a cada culto que usted viene, usted se ha ido acostumbrando a venir y viene al culto y viene al otro culto, pero se le va olvidando lo que hay aquí y a lo que venimos aquí y lo que puede suceder aquí y lo que puede hacer Dios en su vida. Pues Israel se acostumbró a eso, pero los filisteos, pueblo pagano y pecador, estaban teniendo más reverencia que ellos. Yo no sé usted en esta noche qué le signifique la presencia de Dios. Yo no sé, hermano y hermana, para usted qué signifique sentir a Dios en este culto, pero yo le quiero decir, sentir a Dios es lo más grande, es lo más glorioso, es lo más especial. Aleluya. ¿Por qué no está de pie en esta noche? Yo no sé si usted quisiera en esta noche que nos tomáramos unos 5 minuticos, pero que usted con Dios empezara a mirar dónde está su presencia en su vida. Si nos estamos acostumbrando a venir, si nos estamos acostumbrando a no venir, si nos estamos acostumbrando a cantar, si nos estamos acostumbrando a que nos prediquen, pero nada pasa en nuestra vida, yo quiero invitarle a que en esta noche usted empezara a mirar, y qué bueno que en esta noche le dijera: Señor, yo tengo que emprender algo de nuevo. Yo tengo que hacer algo, Señor, pero yo no puedo seguir así. Se va a destruir mi vida, se va a destruir mi hogar, se va a destruir tus hijos. Escúchame, Padre, si no haces algo por traer de nuevo la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios a tu vida, te acostumbrarás tanto que pasarán los años y te será igual. Puede que vengas, pero será una costumbre. Puede que cantes, pero puede ser que te saben los coros. Puede que escuches la palabra, pero puede ser que te pase como cuando te subes a un avión. Yo no sé cuántos de los que suben aquí a un avión le prestan atención a la azafata. Sabe que la mayoría de personas no le prestan atención a la azafata, porque ellos suponen que ya saben todo lo que ella dice. Así que los minutos que la azafata da las recomendaciones, casi nadie presta la atención. Muchos cristianos vienen al culto y como ya conocen, llevan años y han escuchado temas que se han predicado, se acostumbraron. Y quizás muchos temas de los que Dios te habla, tú ya te acostumbraste y te pasa igual que al que sube al vuelo y la azafata da las recomendaciones, tú ya no le prestas mucha atención. Pero qué bueno en esta noche, hermano, el día que la azafata dé una recomendación nueva o un peligro nuevo, tú ni siquiera te vas a dar cuenta porque te acostumbraste a no oírla. Qué bueno en esta noche que usted y yo, hermano, desempolvemos ese lugar de la presencia
presencia de Dios y que alguien diga: yo la necesito en esta noche. Y yo quiero invitarle, hermano, qué bueno que usted se ponga de pie, los hermanos que se arrodillaron, porque nos ponemos de pie un momentico y adoramos a Dios, hermano, un momento, que las hermanas nos canten una canción. Pero yo quiero invitarle a que usted le diga: Señor, sabes, yo necesito volver a sentir tu presencia. No te voy a seguir cantando como te canto, no voy a seguir orando como me he enseñado, no voy a seguir viniendo al culto como me estoy acostumbrando, no me voy a enseñar a escuchar la palabra y a pensar que ya me la sé. Voy a volver a sentir el gozo y el anhelo de volver a traer tu presencia a mi vida, Jesús. Porque no cierra sus ojos y comienza a adorar? Usted necesita traerla, hermano. Escúchelo, usted individualmente. Hermano, nadie más, es usted. Predicador, líder, servidor, joven, señorita. Es que no lo sentimos, dicen algunos. Es que la iglesia ha cambiado. La iglesia no ha cambiado, hermano. Los que cambian son las personas. Pero dígale a Dios en esto, que tú vas a no solo el canto, vas a orar esta noche diciéndole: yo necesito tu presencia, Señor. Antes de dormir esta noche dirás: Señor, yo la necesito otra vez. Señor, yo la necesito en el culto. Yo la necesito cuando lave los platos en la casa, haciendo el oficio, cuando conduzca mi auto. Yo quiero volver a sentir esas ganas de llorar en tu presencia, Jesús. Yo necesito volver a sentir, Señor, ese gozo, ese gozo, eso que nos produce temor, eso que te produce obediencia. Escúchalo. Menos tu presencia, que se vayan todos. Dígaselo a Dios. Menos el Espíritu Santo. Dígaselo, dígaselo con el alma, hermano. Pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Que me falte todo, menos tu presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Que me quiten todo. Oh, hermano, que se vaya. Jamás podrán lograr, Que se vaya todo, que pero yo no la deje presencia de Dios. de adorar y glorificar. Oh, hermano, que eso no se vaya de tu vida. Él prometió estar conmigo hasta el fin. No dudaré. No te acostumbres. Él es mi amigo fiel. Dígaselo, dígaselo un momento. En mi debilidad Él me sustentará. Su espíritu fuerzas me da. Él conmigo va. Escúchelo, Que me falte todo, que nos falte todo. menos su presencia. Que se vaya, Que se vayan todos, Señor. menos el Espíritu Santo. Que me quiten todo. Pero Oh, algo jamás podrán lograr, Que yo que yo deje. deje de adorar y glorificar. Oh, hermano, Que me falte todo, dígaselo a Dios. menos su presencia. Dígale: Señor, yo no me quiero ir de aquí sin no Que se sentir. vayan todos, Yo necesito sentirte. menos el
Espíritu Santo, Yo necesito sentir. todo, pero algo jamás podrá lograr que yo deje de adorar y glorificar. Dígaselo. Que me falte todo, Menos tu presencia. menos su presencia. Oh, hermano, aquí está su Que se presencia. vaya todo. Sí, Señor, sí, Señor. Espíritu Santo, Vuélvelo lo más importante. todo, Hermano, que sea lo más importante. jamás podrá lograr que yo Aleluya. deje De adorar. y glorificar. Que yo deje de adorar y glorificar. Aleluya. Que yo deje De de adorar y glorificar. Sí, Señor. Te anhelamos, Díselo. te anhelamos, Díselo. te anhelamos. Alguien que lo necesite. Te anhelamos, te anhelamos, Señor. te anhelamos. Dile, Señor, te anhelamos. Te anhelamos, Señor. Te anhelamos, te anhelamos, te anhelamos. Dígaselo, hermano. Te anhelamos. Alguien que lo quiera. Anhelamos. Alguien que lo necesite. Alguien que lo necesite. Escucha, oh Dios, Hay alguien aquí que necesita de Jesús. nuestro clamor. Hay alguien aquí que necesita el Espíritu Santo. Aliento eres tú, sopla vida, Señor. Aleluya. Escucha, oh Dios, nuestra oración. Aleluya. Al estar ante ti, Señor. que tu gloria, Señor, Señor, que tu gloria. este lugar. Sí, Señor. A los ciegos, Sí, Señor. abre oídos. Wow, hermano, wow. En tu Esa debe ser la oración. presencia queremos estar. Esa debe ser la oración. Te anhelamos. Esa debe ser la súplica. A ti clamamos, somos tus hijos, con el corazón clamamos a los ciegos. Aleluya. Abre oídos. Sí, Señor. En tu presencia queremos estar. Te anhelamos, a ti clamamos. Somos tus hijos. Tus hijos, con el corazón clamamos. Te anhelamos. Te anhelamos. Te anhelamos, Te Señor. anhelamos. Alguien que lo anhele por ahí. Alguien que lo anhele. Te anhelamos. Alguien que le diga te necesito. Alguien que le diga te necesito, Espíritu Santo. Te anhelamos. Alguien que le diga yo te necesito. Anhelamos. Mis hijos te Te necesitan. anhelamos. Mi familia te necesita. Shayabah. Te anhelamos. Te anhelamos. Te
Te anhelamos. te anhelamos, Te anhelamos, Señor. Te te anhelamos. anhelamos, te anhelamos, Tu presencia te anhelamos. es tan grande en medio nuestro. A tus pies, Es tan grande, Señor. corazón, Es tan grande en medio nuestro, Señor. Hermano, dígaselo a Dios. lo que soy, Ya no vamos, pero dígale a Dios un momentico. Señor, yo la necesito otra mi vez. seguridad, Yo necesito. donde nadie me puede señalar. Sí, Me Señor. perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, sí, No Señor. hay lugar más alto, Alguien que la necesite. más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. La necesito, Jesús. Oh, aleluya. Sí, Señor. Usa la vallecita baja. Sí, Señor, aleluya. Sí, Señor. A los pies. Señor, la necesito. Joven, tú la necesitas. Aleluya. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Oh, aleluya. No hay lugar No lo hay, hermanos. alto, Hermano, la presencia de Dios grande, es algo glorioso. estar a tus pies, Sentir su presencia, su Espíritu Santo. tus pies. No Tendremos que volver a buscarlo, orar, ayunar. alto, más grande. Oh, aleluya, sí, Señor. Sí, Señor, estoy grande, hermanos. Estoy grande, iglesia. Más grande. Shayaba, Shayaba, Yesita, búscalo. Búscalo otra vez, joven. Aleluya. Sí, Señor, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Sí, Señor. Alguien que sepa el valor de la presencia de Dios. A los pies de Cristo. Aleluya. No hay lugar más alto, Amén, amén, no lo hay. más grande. Oh, hermano, recuérdalo. Tus pies, Tu experiencia con Dios tus pies, no define tu hay vida. lugar más alto, Más grande. más grande que sale tus pies, que sale tus pies. Santo. No hay lugar
poderosa. más grande que estar Aleluya. a tus pies, que estar a tus pies. Sí, Señor. Aleluya. Tráela de nuevo a tu vida, hermano. Tráela de nuevo a tu vida. Hermano, tráela de nuevo a tu vida. No te acostumbres a vivir sin ella. Si no lo has sentido, busca sentirlo. Lo que haya que hacer, hermano, pero hay que sentir la presencia de Dios. En tu oración dile: Señor, yo necesito tu presencia. Cuando vayas en el auto necesitas volver a sentir ese gozo. Cuando estés en tu casa sola, solo, que sientas ese gozo, ese deseo de adorar y sentir la presencia de Dios. Oh, hermano, el que entiende el valor de ella la va a buscar. Acompáñeme a darle gracias a Dios en esta noche. Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, por este culto, por tu presencia, por tu bendición. Oh Dios, porque hemos sentido tu presencia. Pero que no nos baste con que ella esté como una promesa a la iglesia, sino que cada uno de nosotros busque vivir su experiencia contigo, Señor. Cada uno de nosotros busque vivir ese momento individual contigo, Señor. Ser lleno de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Que cada uno de nosotros cuide que tu presencia vaya con nosotros, Señor. Bendice tu pueblo y tu iglesia, Señor, ayúdalo. Gracias, Dios, gracias.